Dos hermanos vivían juntos, pero sus caminos comenzaron a ser muy diferentes. Uno trabajaba la tierra y el otro cuidaba ovejas. Sus nombres eran Caín y Abel, y aunque eran hermanos algo, estaba a punto de cambiar para siempre. Un día ambos llevaron una ofrenda a Dios. Caín tomó frutos de la tierra y los presentó ante él. Abel, en cambio, llevó de los primeros animales de su rebaño y también presentó su ofrenda. Entonces ocurrió algo que Caín no esperaba. La Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y aquí comienza una de las partes más inquietantes de esta historia, porque Caín no reaccionó preguntando qué podía cambiar en su corazón. Su rostro cambió y comenzó a llenarse de enojo. Dios vio lo que estaba ocurriendo dentro de él y le hizo una advertencia muy seria. Si haces lo bueno, serás aceptado, pero si haces lo malo, el pecado está esperando a la puerta y quiere dominarte. Piénsalo por un momento, Caín. Todavía tenía una decisión que tomar. Dios no había terminado la historia para él. Todavía podía controlar su enojo, todavía podía corregir su camino, todavía podía mirar a su hermano sin convertir la comparación en odio. Pero Caín comenzó a mirar a su hermano de otra manera, y cuando el corazón se llena de comparación, el problema ya no está en lo que tiene la otra persona, sino en lo que empieza a crecer. Dentro de nosotros el enojo comenzó a ocupar un lugar peligroso en su corazón, y Caín estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dios todavía le estaba dando una oportunidad de detenerse antes de actuar ahora. Caín estaba enojado y Dios ya le había advertido que el pecado estaba esperando a la puerta, pero en lugar de escuchar aquella advertencia, dejó que la ira siguiera creciendo dentro de él. Y cuando el corazón se llena de enojo, comienza a justificar cosas que antes jamás habría imaginado. Caín miraba a Abel y ya no veía a su hermano. Veía a la persona con la que se estaba comparando, y esa comparación comenzó a convertirse en odio. La Biblia cuenta que Caín habló con Abel y mientras estaban en el campo ocurrió la tragedia. Caín se levantó contra su propio hermano y lo mató. En un instante aquella familia quedó marcada para siempre. Pero lo más impresionante viene después. Dios se acercó a Caín y le hizo una pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya sabía lo que había ocurrido. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, y aquí aparece una enseñanza que sigue siendo fuerte después de miles de años. Caín no llegó a ese momento de repente. Primero apareció la comparación, después creció la envidia, luego llegó el enojo y finalmente permitió que ese enojo gobernara sus acciones. Por eso la Biblia no solamente nos muestra el resultado, también nos muestra el camino que llevó hasta la tragedia, porque muchas veces una persona no comienza haciendo algo terrible, comienza alimentando un pensamiento, una comparación, una herida, un resentimiento, y si no lo detenemos, puede crecer hasta convertirse en algo que jamás imaginamos. Caín tuvo una oportunidad de detenerse, pero decidió no hacerlo, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de su decisión. Después de lo ocurrido, Caín tuvo que enfrentar las consecuencias de su decisión. Dios le preguntó dónde estaba su hermano y Caín ya no pudo esconder lo que había hecho. La historia de Caín y Abel no solamente habla de un asesinato, también habla de lo que sucede cuando permitimos que la comparación, la envidia y el resentimiento crezcan dentro de nosotros. Caín tuvo una oportunidad de detenerse. Dios le advirtió antes de que actuara, pero decidió alimentar su enojo. El pecado muchas veces no aparece de repente. Primero, llega un pensamiento, después una comparación, luego una emoción que comenzamos a alimentar y finalmente una decisión. Por eso debemos cuidar lo que dejamos crecer dentro del corazón. Tal vez hoy estás comparando tu vida con la de alguien más. Quizá sientes envidia o guardas resentimiento.
contra alguien que te hizo daño. La historia de Caín nos recuerda que no podemos permitir que el enojo gobierne nuestras decisiones. Antes de que una emoción se convierta en una acción, podemos detenernos. Podemos hablar con Dios y pedirle que cambie nuestro corazón. Y aquí está la pregunta que esta historia deja para nosotros: ¿qué estás dejando crecer dentro de tu corazón? Jesús puede ayudarte a cambiar aquello que todavía estás alimentando. Si tienes enojo, entrégaselo a Dios. Si tienes envidia, entrégasela. Si tienes resentimiento, también no esperes a que el enojo sea más fuerte que tú. Detente hoy, habla con Jesús y pídele sabiduría para elegir el camino correcto. Tú también puedes detenerte antes de tomar una decisión que después tengas que lamentar, y recuerda que siempre puedes elegir otro camino.